título de hoy del mensaje es En el arca con tu familia. Y vamos a leer el texto bíblico del libro de Génesis en el capítulo 6, verso 9 en adelante. Dice así el verso 9, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, de manera de gofer, dice la versión Reina Valera. Hazle compartimientos, aposentos, según la misma versión Reina Valera. Y cúbrela. Calafatearás, dice la Reina Valera. Le vas a calafatear la madera con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 150 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Hasta aquí la palabra del Señor. Ahora, a modo de introducción, sabemos, porque la Biblia así lo dice, que la historia de la humanidad comenzó con una familia. Primero Dios hizo a Adán, luego Dios hace a Eva, y Dios los bendice para que se procrearan y tuvieran hijos. Así pues, la humanidad tuvo su comienzo con una familia. Luego Dios puso a esta familia a vivir en el mejor lugar creado, el mejor sitio que podía existir en ese momento, el huerto de Edén. Lo cual significa que Dios, mi amado, solo tiene un deseo para con todas las familias de la tierra. Y ese deseo es darle a ellas el mejor lugar para que habiten, el cielo. Pero luego sucedió algo. Adán y su mujer pecaron, y ellos tuvieron que salir del huerto de Edén, porque el Edén era un lugar de luz y ellos se habían manchado con el pecado, y entonces no podían seguir viviendo allí. Y de la misma manera que Satanás tuvo que salir del cielo cuando pecó, de la misma manera Adán y su mujer tuvieron que salir del huerto para ahora habitar la tierra, donde tendrían que cultivarla, pero también tendrían que cultivar sus corazones del pecado que estaba en ellos. Ahora, desde que Adán fue sacado del huerto hasta el tiempo de Noé, del cual el texto que estuvimos leyendo, transcurrieron alrededor de 1600 años. Y la tierra durante todo ese tiempo se llenó de maldad, hasta el límite que ya Dios no podía encontrar un mínimo de justicia en el corazón de ningún hombre, en el corazón de ninguna mujer. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios le pidió que construyera un arca y se preparara para el acontecimiento. Ahora, hago una pausa aquí para decirte que el plan de Dios con la humanidad comenzó con una familia. Pero en tan solo 1600 años, en todo ese tiempo, las familias de la tierra corrompieron tanto su corazón que Dios ya no encontraba en el corazón de ellas con qué trabajar su plan redentor. Fue entonces cuando decidió el fin de toda la humanidad, de toda carne, dice la Biblia. Y Dios decidió que sería mejor destruirlos, ya que no tenían razón para existir.
Pensó que sería mejor continuar con el plan de la humanidad y luego de limpiar la tierra con agua, comenzar de cero. Y alguno puede pensar y decir que Dios fue muy severo con esta decisión, porque es una decisión severa realmente. Pero te aseguro, mi hermano, que la decisión no solo fue justa de parte de Dios, sino además correcta. Mira, te doy un ejemplo. Supongamos que un ganadero que está criando un gran número de vacas, tiene todo un conjunto de vacas, de repente se le desata una peste entre las innumerables vacas. Pocas tienen alguna esperanza de sobrevivir a esta enfermedad contagiosa. Ahora, ¿creen ustedes que es una muestra de amor dejar a las vacas enfermas entre los que no lo están? ¿Es justo dejar las vacas enfermas entre aquellas que no lo están, solo por lástima? Aunque vos sientas lástima, debes quitar la vaca que tiene una enfermedad contagiosa del resto, por razón de las demás vacas y sus crías que sí están sanas. Es el mismo principio que utilizó Dios para realizar el juicio del diluvio. Sacar a las personas que ya no tenían remedio, porque su corazón estaba pero tan arruinado que no había otra manera de salvar a una familia que esta. Postergar el juicio por lástima de aquellos que habían corrompido completamente su camino no habría sido una muestra de amor, sino que el verdadero amor consistió en destruirlos con justicia y comenzar nuevamente el plan de la humanidad, con la única familia sana que quedaba en la tierra en ese momento, la familia de Noé. Ahora, Satanás muy posiblemente pensó que había destruido para siempre el plan de Dios. Ese plan de Dios que Dios siempre tuvo para con el hombre. Pero nunca pensó que Dios se había reservado una familia que no se había contaminado con el pecado del mundo y con ella recomenzaría todo otra vez. Ahora, veremos cómo lo hizo, ¿sí? En base a lo que hemos leído. Dice que primero eligió a Noé y a su familia, para comenzar con ellos la nueva humanidad. Dijo Dios a Noé: construye un arca que te preservará a ti y a tu familia, y estas fueron las instrucciones que Dios le da a Noé. Hay 6 instrucciones que Dios le da a Noé. La primera instrucción, allí en el versículo 14, dice: la harás de madera de gofer, de madera resinosa, como dice la Nueva Versión Internacional. La segunda instrucción es que harás aposentos en el arca, habitaciones. El tercer punto de instrucción es que la tenía que calafatear con brea por dentro y por fuera. El cuarto dice que las instrucciones, le dice sobre las instrucciones, las dimensiones que tenía que tener el arca. Si bien la Reina Valera lo habla en metros, la NBI lo habla en metros, la Reina Valera lo da en codos. Y dice, el arca tenía que tener 300 codos de largo, tenía que ser de 50 codos de ancho y 30 codos de alto. La instrucción 5 dice, le harás ventanas en la parte de arriba, una ventana en la parte de arriba y una puerta a uno de sus lados. Y por último, la sexta instrucción, Dios le dice que tiene que hacer 3 pisos, primero, segundo y tercer piso. Y estas no solo son las recomendaciones de Dios para la construcción del arca, estas no son solamente las instrucciones de Dios para la construcción del arca. Esa arca que salvaría a Noé, que salvaría la familia de él, de ese diluvio que se aproximaba, sino además que este es un instructivo de cómo lograr que nuestra familia, mi hermano, se mantenga siempre dentro del arca de la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces comencemos. La primera instrucción dice que tenía que ser de madera
de Gofer. Y en primer lugar, allí en Génesis 6:14, Dios dijo, constrúyete un arca de madera resinosa, de manera de Gofer, dice la versión Reina Valera. Y la madera de Gofer es el material de construcción del arca. Y esto tiene un significado espiritual. Quiero darte, mira, así fácil, rápido, un pantallazo sobre las características de la madera de Gofer. La madera de este árbol Gofer es un pino perennifolio, o sea que su hoja no cae, de hojas puntiagudas, y es un árbol que crece a una altura de 30 metros y tiene un tronco que puede llegar a más de 1 metro de circunferencia. Sus raíces, las raíces de este árbol, el Gofer, se profundizan mucho y sus ramas son erguidas. Su madera es fuerte, la madera del Gofer es dura. Esta madera es usada para pilares, es usada para vigas en las construcciones, y gracias a la firmeza, gracias a la fuerza, se la usa para construir barcos. Y a pesar de que es difícil trabajar con ella debido a la resina que contiene, es justamente eso, la resina, lo que aumenta y preserva la resistencia al deterioro. Y Dios decidió que esta debía ser la madera de Gofer, para que Noé construyera el arca. Sería el material de construcción del arca, porque el arca de Noé debía soportar las fuertes olas en medio del diluvio. Debía ser fuerte y sólida, lo suficiente para soportar olas muy grandes del tamaño de una casa. Ahora, mis hermanos, imaginémonos a Noé tratando de cortar cada pieza del arca hecha de Gofer, cuya resina la convierte en una madera muy dura, con apenas herramientas convencionales de aquella época. La tarea para Noé debió ser muy dura y de mucha paciencia. Ahora, ¿qué representa el Gofer? ¿Qué representa para nosotros, para el cristiano, la madera de Gofer? Representa el carácter espiritual que toda familia cristiana debe poseer para no permitir que las olas de la vida la hagan naufragar, sino que hará resistente a toda prueba a la familia, y al final de esta estará firme y estará de pie. El carácter de toda persona se forma en las pruebas, mis amados, y en las circunstancias difíciles. Cuando una persona pasa por pruebas y en lugar de huir y en lugar de abandonar sus responsabilidades, esta persona se mantiene y resiste, entonces habrá pasado la prueba y su carácter madurará y estará listo para ser bendecido y ser ensanchado. Nuestro Dios quiere bendecirnos y darnos todo lo que ha prometido. ¿Crees eso? ¿Que Dios quiere bendecirte y darte todo lo que te ha prometido? Pero, ¿sabes? No lo puede hacer en cualquier momento. Solo puede hacerlo cuando estamos en capacidad para administrar cosas grandes, que tenemos ya la capacidad para administrar las cosas que Él nos quiere dar. Y por eso permite la prueba en nuestra vida, porque cuando la hayas pasado, entonces tendrás el carácter correcto para recibir lo que Él tiene para vos y no marearte. Ahora, las familias cristianas eventualmente van a pasar por pruebas. ¿Qué familia aquí no ha pasado por pruebas en algún momento o está pasando la prueba hoy? Pero estas son necesarias, ¿sabes? Son necesarias para consolidarse, son necesarias para crecer. Pero cuando el crecimiento se da, entonces allí Dios le hará saber por qué permitió todo lo que permitió. Lo vas a empezar a ver desde otra óptica y vas a entender que quizás lo que te sucedió era necesario para fortalecer alguna área de tu vida. Pues cuando cambies tu luto en fiesta y tu tristeza en alegría, Dios te va a dar a conocer el porqué de lo que estás pasando. Y por eso el salmista David decía, en mi angustia me hiciste ensanchar. ¿Y qué quiso decir David con esto? Que la prueba en su vida le trajo angustia, no le trajo alegría. Que la angustia hizo crecer su carácter.
Y cuando lo dejó listo para ser ensanchado y bendecido, allí Dios lo bendijo. Ahora, la segunda instrucción es la construcción de los aposentos. Allí en Génesis 6:14 continúa diciendo, hazle compartimientos o aposentos, habitaciones. ¿Qué representan estos compartimientos o aposentos? Un aposento o un compartimiento en un barco es una habitación, un camarote, diseñada para que alguien viva, para que alguien esté allí, resida en ese lugar. Es decir, el arca estaba diseñada para que allí viviesen varios tipos de personas, y en este caso Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. De la misma manera, el arca de la salvación, que es Cristo, alberga a todo tipo de personas hoy en día. Y somos diferentes unos a otros, ¿verdad? Sí, mirá el que tenés al lado. ¿Cuántas diferencias hay? ¿No? Somos diferentes, gracias Señor. Y tenemos gustos diferentes. Y tenemos necesidades diferentes. Pero no por ello debemos ser discriminados, o ser etiquetados, o dejados a un costado. Pues si el arca de salvación, que es Cristo, se abre para todos, mis hermanos, de la misma manera un padre de familia y esposo debe abrir su corazón para ministrar con paciencia las debilidades, las necesidades, tanto de su esposa como de sus hijos. Porque si ese no es el caso, créeme querido, créeme querida, es solo cuestión de tiempo para que ellos se arrojen del arca y se ahoguen en las olas del diluvio. Cuando la esposa va envejeciendo, va quemando etapas, y con ello seguramente sentirá que algunas situaciones ya no brillan como antes en su vida. En ocasiones querrá experimentar emociones nuevas. Y sabes, mi amado, y le hablo al esposo, tendrás que tener un corazón abierto como el del Señor para entenderla y complacerla. Como el Señor te entiende y te complace, pues vos tenés que ser ejemplo de eso con tu esposa. ¿Y qué decir de los hijos cuando crecen? Hay un refrán que dice, hijo pequeño, problema pequeño. Hijo grande, problema grande. Pero créeme, es un error ver a un hijo como un problema. Te equivocás si ves a tu hijo como un problema, porque nuestros hijos son nuestra bendición y nuestra herencia. Amén. Empezamos a verlos como un problema cuando no permitimos que nuestro corazón se abra para comprender que crecieron y ya no son los niños, ya no son los bebés que cargábamos en nuestros brazos. Ahora se hicieron hombres, se han hecho mujeres y ya no quieren ya mamar de tu pecho, sino que ahora quieren tu amistad, quieren tu consejo y tu sabiduría, mi hermano. Deja que tu corazón se llene de habitaciones como el arca de Noé y permite que allí entren no solo tus hijos y tu esposa, sino además tus nueras, tus yernos, tus nietos, y verás cómo solo es cuestión de tiempo para que todos ellos quieran subirse al arca en la que vos estás viajando. Amén. La tercera instrucción es, calafatearás, la cubrirás con brea. En Génesis 6:14 Dios le dice, cúbrela, calafatéala con brea por dentro y por fuera. El arca de Noé debía ser calafateada por dentro y por fuera con brea. La brea se puede obtener de los productos o pozos de petróleo, la brea derivada del petróleo o la de origen natural del petróleo crudo se llama asfalto. Y esta brea se usa en materiales de impermeabilización y antisépticos. Allí en Éxodo 2:3 tenemos un ejemplo, cuando la madre de Moisés lo coloca en una arquilla o en un canasto de juncos y la puso a la orilla del río Nilo. Fue calafateada con asfalto y brea, dice la Biblia, para que de este modo, si la cubre con brea, eso se hace impermeable
y por supuesto flota con más facilidad. Ahora Dios le dijo a Noé que calafateara el arca con brea, por dentro y por fuera. Le dijo que la pusiera incluso entre la madera, para que el agua no pudiera filtrarse. Noé y su familia iban a permanecer dentro del arca por mucho tiempo, por más de un año. Y si hubiese existido la posibilidad de alguna ranura en la madera del arca desprotegida, el agua se habría filtrado y sus vidas se hubieran visto en peligro. Incluso una pequeña cantidad de agua podría haber causado que las ranuras se hicieran más grandes y habrían puesto a Noé y a su familia en una situación incontrolable. Pero, ¿cuál es el significado espiritual de calafatear el arca con brea por dentro y por fuera? Esto significa que mientras se vive en este mundo, jamás debes permitir filtrar y guardar las cosas del mundo en tu corazón. Mientras viajamos con nuestra familia en el arca de la salvación, mi amado, debemos cuidar que el mundo no se filtre en nuestros hogares. Debemos ser selectivos con lo que vemos en la televisión o en la computadora, a través del celular, a través de las redes sociales, y cuidar que nuestros hijos lo sean también. Y esto no es un control estricto. Esto es oración, ayuno y hablarles del camino que el Señor tiene preparados para ellos. Si permitimos, mi hermano, que el mundo se filtre en nuestros hogares, pronto nuestros hijos estarán hablando como el mundo. Nuestras esposas e hijos estarán vistiendo como el mundo, sin ningún tipo de decoro, y el perdido no nos verá como arca de salvación, porque no verá la diferencia entre ellos y nosotros. La brea representa la santidad, mi amado, en la cual debes vivir toda tu vida, en el cual debe vivir todo creyente. Y si la brea debía calafatear el arca por dentro y por fuera, eso significa que la santidad del creyente no solo debe llevarse por dentro, sino que además debe expresarse y verse en lo que hablas, en lo que haces, en lo que mostrás. La cuarta instrucción es sobre el tamaño del arca. Génesis 6:15 dice: dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Pero la versión Reina Valera dice: y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El codo, esta medida de la cual está hablando la Biblia, en este verso es una unidad de longitud basada en el largo desde el codo hasta la punta del dedo gordo, del dedo medio, perdón. Un codo equivale, si hacemos un promedio, aproximadamente entre 46 y 56 centímetros. En este sistema métrico lo calcula la NBI, pero quiero yo utilizar la medida de codo. Para facilitar el cálculo del tamaño del arca, vamos a asumir entonces en promedio que un codo mide 50 centímetros de largo. Dado que la longitud del arca era de 300 codos, esta de aproximadamente 150 metros de largo. El ancho era de 50 codos, es decir, alrededor de 25 metros de ancho, y su altura era de 30 codos, es decir, alrededor de 15 metros hacia arriba. Los científicos han descubierto que el diseño que tenía el arca de Noé es tan preciso e inteligente que solo puede decirse que la sabiduría de Dios está inmersa en el diseño de esa arca. Porque Noé no vivía al lado del mar, Noé no era una persona de mar, Noé era un campesino, no tendría ni idea de cómo hacer un arca y de qué medidas. Pero allí está la sabiduría de Dios, inmersa en ese trabajo y en ese detalle. Los ingenieros navales modernos descubrieron hace unas cuantas décadas atrás el factor de seguridad.
en el diseño de grandes embarcaciones, después de largos años de investigación. Ellos dicen que para que un barco sea altamente seguro, la relación de su longitud con su amplitud, o sea, el ancho que tiene que tener, debe ser de 6:1 y la relación con su altura debe ser de 10:1. Ahora veamos si el arca tenía este factor de seguridad. La longitud dijimos que eran 300 codos. Es 6 veces su amplitud, 50 codos. Y 10 veces su altura, 30 codos. Vemos entonces que posee en esos números la relación exacta de un barco grande y perfectamente seguro, diseñado por el Señor. Y Dios ya conocía la relación que los ingenieros navales descubrirían en los tiempos modernos. Así que hizo que Noé construyera el arca de acuerdo a esta relación. Ahora, ¿qué mensaje envuelve este hecho? Que el arca en la que viaja nunca se va a hundir. Vos vas seguro en ella, mi hermano. Por eso Jesús dormía tranquilo en la barca cuando se desató la tormenta en el mar. Y sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, levántate que perecemos. Luego él se levantó y reprendió al viento y le dijo: enmudece, y el mar se calmó. Entonces le dijo a sus discípulos: ¿por qué están amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? Pues el arca de la salvación, mi hermano, jamás podrá hundirse, porque el arca de salvación es Cristo. Por eso cuando la tempestad se levante contra tu familia, cuando todo parezca que está abnegado, que no ves tierra cerca, cuando la tempestad se levante contra tu matrimonio o contra tus hijos, tenés que saber que nada los hundirá, porque ellos viajan en el arca que no puede ser hundida. Amén. La quinta instrucción es: le harás ventana arriba y puerta a uno de sus lados.